Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de su programa En Profundidad, un espacio que tenemos aquí en teletica.com todos los viernes por la tarde y en el cual pues nos tomamos el tiempo para analizar, para reflexionar con más posibilidad de detalle temas de relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Por supuesto que así como ha sido durante las últimas semanas, hoy el tema tiene que ser el COVID-19 y sus repercusiones de una u otra manera. En el caso puntual, una de las decisiones que se tomó en Costa Rica fue permitir la reducción de la jornada laboral de algunas personas, precisamente en sectores que estaban siendo muy afectados, muy golpeados por esta situación del COVID-19, y también que se permite la suspensión del contrato de trabajo para compensar los efectos que tiene estas medidas en los trabajadores asalariados que ven reducida su ingreso, su salario mes a mes, o ven suspendido su contrato de trabajo de manera temporal. También se cambió la legislación y se permite en estos momentos hacer el retiro para estos trabajadores afectados del Fondo de Capitalización Laboral, lo que conocemos como el FCL. Bueno, ¿cuáles son las reglas? Ya se está entregando ese FCL. Tal vez usted recientemente recibió la noticia de que va a haber disminuida su jornada laboral o se le suspendió su contrato de trabajo. Si eso ocurre, entonces usted perfectamente puede pedir ese FCL a la respectiva operadora. Pero para despejar las dudas que surgen acerca de este procedimiento, hacemos contacto de inmediato con don Héctor Magui. Don Héctor es el vicepresidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones y también representa en esa asociación a la operadora de la Caja Costarricense de Seguro Social. Don Héctor, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Profundidad. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a compartir un poco de este tema que hoy está de moda, ¿verdad? Producto de la emergencia, y estamos para servirles. Muchas gracias, don Héctor. Empecemos con lo básico. ¿Quiénes son? Que ya lo adelanté un poquito, pero usted me lo va a dar en detalle. ¿Quiénes son las personas que pueden retirar, si se quiere usar el término, anticipadamente el fondo de capitalización laboral? Claro que sí. La mayoría de todos los trabajadores, más bien, que son asalariados, es decir, que reportan laboralmente a un patrono y que a la fecha estaban trabajando y han recibido una carta, ya sea de suspensión laboral, de rebaja de la jornada laboral, basado en los últimos 2 acuerdos incorporados al Código de Trabajo, y aquellos que fueron despedidos también, que siempre han tenido el derecho desde que empezó la Ley de Protección al Trabajador. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a ver, lo planteo de esta forma. Si a alguien que nos está viendo en este momento le comunicaron hoy, por poner un ejemplo, que su jornada es reducida, vamos a decir algo, en un 50%, ¿a partir de cuándo puede empezar a hacer el trámite ante la operadora respectiva? ¿Qué tiene que llevar? ¿Cuánto demora la operadora en analizar su caso? ¿Cuánto demoraría en darle la plata? ¿En dónde? ¿Cómo se la daría? Ok. Básicamente, una vez que usted recibe la carta de suspensión o de reducción de jornada, o bien la de despido, está facultado para presentarse a su operadora, pero no a presentarse en este momento, es a contactar a su operadora a través de los medios o los canales digitales, ¿verdad? Preferiblemente para evitar el contagio, con la carta que le suministró el patrono. La porcentaje de disminución de jornada, de acuerdo a la ley y a la normativa que nos salió, no tiene ninguna implicación. Es decir, si reducen un 10, un 12, un 20 o un 50%, igual la persona tiene derecho al retiro de su fondo de capitalización laboral. Para hacer la gestión ante la operadora,
básicamente se ocupa esa carta, la cédula, la cuenta IBAN. Es importantísimo en este momento que nos envíen el número de cuenta IBAN. Para todas las operadoras hacemos transferencias electrónicas para que la gente no se desplace ni a nuestras oficinas ni a las oficinas de los grupos financieros, básicamente por un tema de emergencia. Después de la emergencia, pues sí se puede hacer presencialmente sin ningún problema. Vamos a ver, don Héctor, entonces la carta, si me la dan hoy, puedo ir ya la otra semana, ¿verdad? Correcto. La o el fin de semana si lo hace electrónico. Ok, perfecto, mejor aún, como usted muy bien lo dice, algo que mi cédula o la cédula, ¿verdad? Correcto. Usted dijo el número IBAN. ¿Qué es exactamente? Mucha gente tal vez lo comprende, pero otros van a decir, ¿qué es eso? Ok. Toda cuenta bancaria, no importa en qué institución financiera usted tenga su cuenta corriente o cuenta de ahorros, tiene un número IBAN. Es un número de 21 números que empieza con CR, que significa Costa Rica, y después de eso trae 19 números adicionales que son la identificación de la cuenta suya en el banco que usted o en la entidad financiera que usted tiene, con la que usted tiene relación. Preferiblemente colones tienen que ser, porque el fondo está denominado en colones. Actualmente los sistemas de Simpe no permiten hacer cambio de moneda, entonces tiene que ser en colones. Pero básicamente es un número que en cualquier entidad financiera usted entra a su propia cuenta y ahí tiene el número IBAN. Aquí me preguntan, ya voy a empezar a leer las preguntas. Dice Giselle Molina, y los que no tienen cuenta IBAN, es que realmente me parece, por lo que usted está diciendo, que el que tiene el FCL está bancarizado, entonces va a tener la cuenta. Desgraciadamente no, todavía no está el 100% del país bancarizado. La mejor opción que hoy, producto de la emergencia que tenemos, le podemos decir a doña Giselle, es que se presente a cualquier entidad financiera del país y pida una cuenta de simplificación de trámites. Es una cuenta relativamente sencilla de abrir, y con esa cuenta el banco se la abre, o la entidad financiera, no importa cuál sea, y nosotros ya con ese número podemos hacerle la transferencia de la operadora en la que esté. Tengo varias preguntas todavía, pero voy a empezar a despejar algunas que nos están llegando aquí. Dice Tabata Carballo, tengo una consulta. ¿Es cierto que rebajan el 50% del FCL para el ROP? Porque mi hija fue una de las afectadas y le suspendieron el contrato temporal por 3 meses. Yo le depositaron el FCL, pero con un 50% menos. ¿Qué le podemos decir a Tabata Carballo? Correcto, si lo que están comparando es el saldo de lo pagado versus lo que venía en el estado de cuenta de marzo, de febrero, van a encontrar que efectivamente hay una porción que pasa al ROP. Eso es por ley, y la normativa, el proyecto de ley que se aprobó hace 2 semanas por los diputados no consideró que fuera retiro total, sino que cumplía las mismas condiciones de un retiro por cese laboral. Por ende hay que trasladar el 50%. Pero en estos 2 casos no se traslada, se mantiene hasta el traslado anual, que es en marzo del próximo año. Así funciona el FCL naturalmente. Vamos a ver, detallame un momentito eso nada más, don Héctor. ¿Es solo para un periodo, digamos, para estos meses últimos o para este mes último, o es de todo el ROP, de todo el FCL? No, todo el FCL, cuando tiene retiros por algún tipo de rompimiento laboral o estas 2 nuevas causales, lo que aplica es solo el retiro de lo correspondiente a la cesantía. La del otro 50% se traslada al ROP. Listo, aquí mucha gente, ya vamos a retomar algunas de las cosas que están comentando acá, porque creo que son muy válidas algunas. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi patrón está moroso en la caja? Preguntan. No hay plata. Eso es una responsabilidad del trabajador, verificar que su patrón esté al día con la caja, ¿verdad? Por una cuestión de salud y por una cuestión de fondo de capitalización laboral y de ROP también. Listo. Vamos a ver. Por ejemplo, yo hago la solicitud el lunes digitalmente.
¿Qué pasa si yo presento la documentación y está incompleta? ¿O hay alguna duda? La operadora me llama, me dice qué falta, qué tengo que hacer, si pasa eso me da cierto tiempo o no me da tiempo para corregirla, tengo que volver de cero a hacer el trámite. ¿Cómo ocurre si la información está incompleta por alguna razón? En caso de que haya documentación incompleta, la operadora de pensiones se va a poner en contacto con usted. Nunca le va a pedir ni claves de acceso a sus cuentas bancarias, únicamente le va a pedir el IBAN y puede completar la información. Lo ideal en este momento, por la cantidad de gente que está solicitando este tipo de retiro producto de la emergencia, es importante que antes de enviarlo lo envíe completo. Pero en caso de efectivamente se suspende el plazo, pero inmediatamente la operadora, cuando está verificando el proceso de retiro, le va a comunicar que requieren X o Y documento adicional para poderle hacer el pago. Nuestra convicción y nuestra fin es devolverle el FCL a los trabajadores, entonces hacemos el máximo esfuerzo para lograrlo. ¿Hay un plazo para que el trabajador, si le falta presentar algo, tenga que presentarlo? ¿Le dan un chancecito? No, el plazo lo tiene la operadora de 15 días hábiles máximos para pagarle. En realidad lo ideal es que el trabajador pueda enviar un solo paquete de información, porque si no hay que estarlo rastreando, y en este volumen que hoy tenemos es un poquito lento de encontrar los documentos para poderlos juntar. De ahí la importancia de que ojalá lo manden todo. Pero en caso de que una persona tenga que complementarlo, lo puede complementar e inmediatamente continúa el proceso de retiro. Muy bien, mucha gente pregunta acá, y vamos a aprovechar la oportunidad para que usted, como en este momento vocero de la asociación, se refiera y explique un poco la posición de la asociación al respecto. Mucha gente está preguntando ¿por qué no el ROP? Entonces tal vez le voy a pedir por favor que tal vez para alguna gente que se le enreda entre el FCL y el ROP, nos cuente muy rápidamente la diferencia entre el ROP y el FCL y por qué, a partir de eso, por qué el ROP no. Claro, hay que entender que la ley de protección creó dos productos básicos y obligatorios. El fondo de capitalización laboral, que fue hecho para esta emergencia, para cuando tengamos una emergencia laboral en donde podamos retirar recursos para sobrevivir la situación o ayudarnos, mientras teóricamente era cuando conseguíamos trabajo. En realidad lo que hoy vivimos no estaba pensado por la ley. Y el ROP es un complemento para la pensión básica de la caja. Nosotros, todos los trabajadores asalariados, en su mayoría cotizamos para el IBM. El IBM es un fondo de reparto que está teniendo una disminución en la prestación, es decir, la cobertura que nos está dando de pensión a medida que aumenta la cantidad de pensionados se va a ir reduciendo. Eso es natural en ese fondo. Por eso en el año 2000 se creó la Ley de Protección al Trabajador, que contenía el ROP para complementar y que la gente no se viera afectada a su edad de pensión, que es cuando más recursos necesitamos. Por eso es que tienen dos finalidades distintas, ¿verdad? Uno es para protección ante un cese laboral y el otro es una protección en nuestra vejez. Claro, y a partir de eso, le reitero la segunda parte de la pregunta, quedó fuera el ROP en el proyecto. Evidentemente hay algunos sectores que creen, algunos diputados que creen que debería incorporarse el ROP en este tipo de entregas, pero la asociación ha mantenido una posición diferente en ese sentido. Sí, claro, en realidad la ley, el FCL salió de un acuerdo de todos los grupos que crearon la Ley de Protección al Trabajador, pero en realidad el fin de la ley era una protección en la edad de retiro de cada trabajador, puesto que ya hemos visto en países más avanzados lo que pasa con los fondos básicos o de primer pilar, como el IBM. Bueno. Listo, vamos a ver, ustedes manejan, la asociación maneja en este momento quienes ya han presentado la solicitud al día de hoy para que se les entregue el FCL. No, como asociación no tenemos esa información, pero a nivel de cada operadora, la operadora tiene registrado en los medios por los que recibe las solicitudes
cada trabajador ya ha presentado. Y en el caso de la operadora de la caja, ¿cuántos han presentado la solicitud? Alrededor de 20,000 personas tenemos ayer con solicitud presentada. El tema de esto es como a veces se saturan los canales, la gente entra por diferentes canales, pues entonces es probable que la cantidad de personas sea un poco menor, pero tenemos alrededor de 20,000 solicitudes presentadas. Vamos a ver, precisamente mucha gente está escribiendo en este momento y se está quejando, obviamente se quejan de varias operadoras, de que no atienden, de que no hay comunicación, de que no es posible establecer el contacto telefónico, que mandan mensajes de correo y que no reciben la respuesta. Imagino que en el caso particular de esta semana deben estar sobrepasados en cuanto a la demanda de solicitudes del FCL. Sí, claro, en realidad las operadoras de pensiones no estaban pensadas ni creadas para atender una emergencia de este tipo. Todas tienen una limitante de capacidad para atender. Efectivamente, hemos visto las quejas de las diferentes operadoras. Sin embargo, yo les puedo garantizar algo a cada trabajador que ha presentado ante cualquier operadora, es que la solicitud está recibida y en el momento que se la vayan a verificar, si hace falta algo, se van a comunicar con usted, si no, le van a pagar. Pero en este momento, lograr un contacto telefónico es bastante difícil por el volumen de gente que está contactándonos en los diferentes medios, tanto canales telefónicos como virtuales. Okay. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, muy sencillo, don Héctor. Vamos a ver, más o menos, y usted me corrige, más o menos el ROP después de los 5, el Fondo de Capitalización Laboral, después de los 5 años, cuando la gente decide retirarlo, normalmente cada 5 años, alcanza casi la cifra del salario mensual, ¿verdad? Más o menos. Usted me corrige. Si es así, entonces, si una persona lo retiró el año pasado, en ese quinquenio, porque le correspondía, por ejemplo, el año pasado, y fue cesado, esta vez solo le llegará, me parece, y usted me corrige, más o menos un 20% de su salario. Y si es así, va sacándose la proporción según más años hayan pasado después de retirarlo la última vez. Es correcto, no es cerca del 100, pero es como un 90%, pero sí, lo que estás explicando es totalmente correcto. Y el primer año es donde el aporte en realidad es mucho más pequeño porque casi no ha ganado intereses. A los 5 años, pues ya sí tenemos los aportes patronales más todo el interés que generó durante los 5 años. Aquí es importante que las relaciones directas, siempre y cuando usted haya trabajado y no haya tenido permisos sin goce salarial, que no haya tenido alguna incapacidad o alguna licencia por maternidad, porque eso afecta el monto, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Entonces, si dos personas, se suspende su trabajo hoy y las dos personas hacen el mismo trámite y las dos personas tienen la misma operadora, pero uno tiene más tiempo de estar trabajando para X empresa y el otro tiene apenas la mitad, entonces es comprensible que en un caso ese fondo que reciba va a ser distinto al que tiene trabajando más tiempo. Parece una pregunta muy obvia, don Héctor, pero es que tal vez alguien va a decir, ¿cuánto te tocó de ROP? De Fondo de Capitalización Laboral, tanto. Ah, no, a mí me tocó mucho menos. Sí, pero hay que tomar en cuenta cuánto tenía trabajando esa persona en X empresa y cuándo fue la última vez que había retirado el fondo. Correcto, ese es uno de los factores. Nunca van a ser iguales los saldos por diferentes motivos, porque con solo que usted haya tenido una incapacidad de 3 días o de más de 3 días ya puede variar el monto del ahorro del FCL respecto a su compañero con igual salario, igual condiciones, pero menos tiempo, ¿verdad? Rodolfo, aquí lo importante es que la gente entienda que hoy si presenta el retiro por reducción o bien por suspensión, se le va a aplicar contra el patrono que está aplicando actualmente.
ha pasado que hay gente que tiene más dinero y no le llegó lo que tenía calculado. Es importante que verifique si después de haber salido del patrono anterior hizo el retiro del FCL, porque si no lo hizo podría tener una opción de retirar también los patronos anteriores mediante un retiro cese laboral. Hay que hacer otro proceso que es similar y ya con eso podría obtener un mayor recursos para esta emergencia. Aquí hay una pregunta muy interesante, realmente me parece muy bien que alguien la haya planteado, porque se ha generado mucha polémica, pero la explicación, estoy seguro usted me la dará ahorita. ¿Qué pasa con los que no son asalariados, los que son trabajadores independientes? En realidad, en el FCL no tienen derecho, pues no tienen una cuenta individual abierta a nombre de ellos, puesto que es el patrono el que aporta para el FCL, que es de cesantía. Ahí lo que les corresponde es buscar la ayuda mediante el formato de proteger, el bono proteger que sacó el Estado. Claro. Para esta situación, ¿verdad? Claro, efectivamente, entonces, evidentemente, como lo explicamos al puro inicio, estos son, este fondo de capitalización laboral o esta opción es para los asalariados, los que tienen un patrón que tomó la decisión o reducirle la jornada de trabajo o suspender el contrato o inclusive ser despedidos, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver, aquí me dicen que usted ha evadido, a varias gente me está poniendo que usted ha evadido el tema del ROP y que tal vez no ha querido decir verdaderamente el tema del ROP y que se debe retirar o no. Tal vez alguna gente está conectándose hasta este momento, así que le replanteo la duda del ROP. O le planteo nuevamente, ¿cuál es la posición de la asociación en ese tema? Y se la puede detallar un poco más. Sí, claro. La posición respecto al ROP de la asociación y de la ley, porque así está la ley actualmente, es que ese fondo fue creado para la protección de nuestra vejez. Cuando alcancemos la edad de pensión, va a servirnos para complementar la pensión básica que hoy nos daría en la mayoría de los trabajadores el IBM que administra la caja. Entonces es un fondo de pensión el cual se paga en tractos o en pensiones mensuales y así fue creado por la ley. Hoy como operadoras de pensiones no podríamos tomar decisiones sobre el ROP porque no nos corresponde. Nosotros somos ejecutores de la ley, no promulgadores de leyes para este caso. Voy a decirle unas palabras, mucha gente sigue tocando el tema y usted me dice si se lo planteo bien. El ROP es para la pensión y el FCL es para ayudas en caso de una eventualidad durante el tiempo que yo soy trabajador asalariado. Correcto, el ROP es para complemento de la pensión básica, porque es un complemento, no es una pensión por sí sola, es un complemento de la pensión básica y el FCL es un auxilio de cesantía en caso de despido o en este caso de emergencia. Vamos a ver, aquí, bueno, siguen preguntando si los medios de solicitud del retiro, qué pasa si no me contestan, qué pasa si el número está colapsado, qué pasa si no me dan respuesta, plantea específicamente Tatiana Soto, no responden los correos, nadie contesta la llamada, en fin, caso hipotético. Claro. Don Rodolfo, yo creo que mi recomendación para cualquier operadora con la que estén gestionando, envíe su retiro con todos los documentos completos y la operadora se pondrá en comunicación con usted cuando le vaya a pagar o cuando le pague. En este momento, la cantidad de gente que está accesando a nuestros servicios es superior a las capacidades que tenemos para poder estar respondiendo llamadas. Quisiéramos poderlo hacer, pero la realidad es que la cantidad de gente que necesita retirar este fondo supera nuestra capacidad operativa en las 6 operadoras. Lo que les recomiendo a las personas es envíenle el correo electrónico a su operadora en la dirección que le corresponde, con los documentos completos y hay algo que se me olvidó decir, que es una solicitud de retiro, que en cada página web de cada operadora está el formulario y ustedes lo pueden, algunas es web, otros hay que imprimirlo, firmarlo y mandarlo, pero envíe todos los documentos y le garantizo que su operadora le va a cumplir con el pago. Listo. Nada más un punto, don Héctor, acá, que me gustaría que quedara bien claro. Realmente, si bien es cierto, se habla de 15 días, a veces se hace antes, ¿verdad?
Me imagino que los primeros se entregaron antes porque al principio eran pocos los que estaban haciendo la gestión. Conforme fueron avanzando los días, amplió la cantidad de personas que estaban haciéndola, supongo, pero usted ya me dijo que en el caso de la caja son alrededor de 20,000 personas que lo han solicitado. Ese plazo de 15 días no es que aplica, y usted me corrige, no es que aplica a partir del día que que los diputados lo aprobaron, porque mucha gente va a creer que tiene solo poquitos días para hacer la gestión. No, es en el momento, me imagino, los 15 días a partir del día que hace la gestión frente a la operadora. Correcto. El plazo empieza a correr una vez que usted remitió los documentos a su operadora. Si su operadora no le pidió más documentos porque estaban completos, tiene 15 días hábiles para pagarle. Lo más probable, porque todas las operadoras lo hemos hecho así, pagamos en menos tiempo. Antes pagábamos en 2 o 3 días máximo. Hoy podría ampliarse un poquito, pero normalmente normalmente tenemos que pagar en los plazos que la ley nos da, como máximo. Ahora bien, pero es predecible, por lo que usted está diciendo, Héctor, que el plazo se va a empezar a extender, porque si realmente ustedes han recibido esa avalancha de solicitudes, que usted mismo reconoce hace un rato, que ha saturado, digamos, las posibilidades de contestar con una agilidad deseada, es posible que evidentemente esos 2 o 3 días que se estaban contestando, que se estaba entregando la plata, van a tener que ampliarse posiblemente, ya no van a ser 2 o 3. Es probable que de acuerdo al flujo de retiros que se vayan presentando pueda ampliarse un poquito, pero del lado de las operadoras también debo manifestarle que se están poniendo la camiseta porque sabemos que la necesidad de los trabajadores en este momento es que nosotros les diremos los recursos. Entonces nosotros también estamos poniendo nuestra parte para lograr atender más retiros por día de los que atendíamos normalmente. Bien, nada más para ir terminando, porque me queda un par de minutos, don Héctor. Voy a repetir los elementos básicos y usted me va diciendo si por ahí va la cosa. Si a alguien le dan el contrato de suspensión, le suspenden el contrato o le reducen la jornada, hoy, a partir del fin de semana, puede empezar a hacer la gestión, ¿verdad? Para pedir el FCL que le corresponde. Le va a tocar según el monto, según el tiempo que haya estado, obviamente, desde la última vez que lo retiró, ¿verdad? Puede ser que sea el año 4, entonces le va a tocar más o menos un 80%, más o menos, en el año 5 posiblemente un 90 y tanto por ciento, si es el primer año después de la última vez que lo retiró, es la primera vez que está trabajando, lleva apenas un año, posiblemente va a ser el 20% del salario, ¿verdad? Más o menos. Sí, Rodolfo, hay una fórmula más sencilla, tal vez para calcularlo y lo puede hacer individual. Sería multiplicar el salario por 1.5% por la cantidad de meses que lleva trabajados con el patrono y que no está moroso. Listo, ok. Bueno, ese punto que dijo, si se está moroso, hay un problema evidentemente ahí. Y se hace la gestión y hay 15 días para que la operadora le dé la plata. Me está diciendo que al inicio se empezó a hacer en poco tiempo, pero como usted mismo lo reconoció, el sistema está saturado y entonces posiblemente va a extenderse un poquito más, pero no puede sobrepasar esos 15 días. Correcto. Y evidentemente aquí nos siguen preguntando, porque hay gente que tal vez está conectando en este momento, si los trabajadores independientes pueden. Los invito a la gente para que repase el programa. Esto es para asalariados, para las personas que trabajan para una empresa, que tienen un patrono y el patrono les redujo la jornada, les suspendió el contrato o los despidió. Y algo que yo le preguntaba, es que yo lo había leído cuando los diputados lo votaron, que yo se lo pregunté hace un rato y me quedó la duda, si los diputados, cuando los diputados lo votaron, determinaron que si había algún problema en los documentos presentados, había un plazo como de 48 horas para que la operadora se comunicara con el trabajador y le dijera que le faltaban algunos documentos. Correcto, las operadoras tenemos alrededor de 48 horas. Por el volumen puede ser que sea un poquito más, pero en realidad tal vez, Rodolfo, ahí lo que estaríamos como sopesando entre el plazo que dictó la ley y el cumplimiento de la operadora
es que si bien es cierto, el plazo del retiro se detiene ahí de los 15 días, las operadoras lo que hacen es tenerlo en stand-by, reciben el documento que hace falta y continúan el proceso y pagan, ¿verdad? No lo eliminan ni lo echan a un lado, ¿verdad? Sino que el proceso continúa, no se interrumpe el plazo de cumplimiento, pero no el proceso puede complementarse y continuar sin ningún problema, es decir, no tiene que volver a mandar todos los documentos y empezar de cero, sino que hay continuidad en el proceso. Don Héctor, le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy en el programa en profundidad para despejar estas dudas. Evidentemente, usted tal vez va a poder verlo después. Hay algunos comentarios muy específicos para algunas operadoras que creo que cada operadora debe tener sus particularidades, evidentemente, que distinguen del servicio que se le da de un cliente a otro, ¿verdad? Pero en términos generales lo que hablamos es lo que está aplicando para las operadoras en general. De verdad, don Correcto. Héctor, le agradezco muchísimo que nos atendiera aquí en profundidad. Muchas gracias por invitarme y compartir un poquito de nuestro negocio. Gracias. Y gracias a ustedes. Les recuerdo, este programa va a ser emitido nuevamente esta noche a partir de las 8 y usted lo va a poder encontrar. Si quiere repasarlo, si quedaron algunas dudas, hay gente que se conecta a esta hora y tal vez se perdió toda la conversación y hace preguntas que tal vez ya despejamos al inicio o a la mitad del programa, así que lo invito a que lo repase nuevamente. Hoy a las 8 va a ser emitido y usted lo va a poder encontrar en el micrositio de teletica.com del programa En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega de En Profundidad. Hasta entonces.